El sol caía sobre Galilea como un manto dorado, pintando de fuego las aguas del mar donde los pescadores recogían sus redes. Pero ese día no era como cualquier otro. Entre la multitud que seguía a Jesús de Nazaret, un rumor corría como un río desbordado. El maestro ha alimentado a miles con apenas 5 panes y 2 peces. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó perplejos a sus discípulos no fue el milagro en sí, sino lo que Jesús hizo después. Cuando el estómago de todos estaba satisfecho y las voces de asombro llenaban el aire, Él se arrodilló en el pasto y comenzó a recoger los pedazos sobrantes, uno a uno, como si cada migaja fuera un tesoro. «Maestro, ¿por qué recoges lo que ya nadie quiere?», preguntó Andrés, confundido. Jesús alzó la vista, y en sus ojos brilló una luz que parecía contener el misterio del universo. «Porque nada debe perderse», respondió, mientras el viento llevaba sus palabras hacia el horizonte. El viento susurró entre las hierbas mientras los discípulos intercambiaban miradas de desconcierto. Las cestas, que momentos antes habían rebosado de pan y pescado, ahora estaban casi vacías, excepto por los fragmentos que Jesús recogía con manos cuidadosas. Pedro, impetuoso como siempre, no pudo contenerse. «Señor, ¿para qué guardar estas migajas? El milagro ya se ha cumplido». Jesús dejó caer un trozo de pan en la cesta y alzó la mirada hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de púrpura. «Pedro», dijo con voz serena, «¿acaso no ves que cada fragmento cuenta una historia?». Los discípulos se acercaron, intrigados. Santiago el menor, siempre observador, notó algo extraño. «Maestro, estas sobras, ¿no son exactamente 12 cestas llenas?». Un silencio repentino cayó sobre el grupo. 12 cestas, 12 tribus, 12 apóstoles. Jesús sonrió, como si el universo entero estuviera conspirando en ese instante. «Nada se pierde», murmuró. «Todo tiene su propósito». De pronto, un grito resonó a lo lejos. «Romanos», avisó Mateo, señalando hacia el camino. «Vienen hacia aquí». Los soldados romanos avanzaban en formación, sus armaduras reluciendo bajo los últimos rayos del sol. El centurión al mando, un hombre de mirada fría y cicatriz en la mejilla, levantó una mano para detener a sus hombres justo frente al grupo. «¿Eres tú el llamado Jesús, el que dicen que alimentó a una multitud con casi nada?», preguntó con voz áspera, escéptico. Jesús, sin alterarse, dejó la última migaja en la cesta y se puso de pie. «Lo que has oído es cierto, pero no es el pan lo que debe preocuparte, sino lo que sobra». El centurión arqueó una ceja y miró las cestas. «¿Sobras? ¿Acaso pretendes burlarte de Roma?». Fue entonces cuando Juan, el más joven de los discípulos, notó algo inquietante. «Maestro, las cestas están calientes». Efectivamente, un leve vapor se elevaba de los fragmentos de pan, como si conservaran el fuego del milagro. El centurión retrocedió un paso, desconcertado. «¿Qué clase de brujería es esta?», gruñó, desenvainando su espada. Jesús extendió las manos en un gesto de paz. «No temas. Esto no es magia, sino un signo. Lo que el mundo desecha, Dios lo multiplica». De repente, un estruendo sacudió la tierra. Las cestas comenzaron a brillar con una luz dorada, y el pan sobrante se elevó en el aire, girando como hojas al viento. El centurión romano gritó una orden y sus hombres formaron un círculo de hierro alrededor del grupo, lanzas apuntando hacia el centro. Pero ni un solo soldado se atrevió a avanzar. Ante ellos, los pedazos de pan brillaban suspendidos en el aire como estrellas capturadas en la noche. «Esto es obra de los dioses», murmuró un legionario, haciendo el signo de Júpiter sobre su pecho. Jesús caminó hacia el centurión, sus pies no levantaban polvo del camino. Cada paso suyo hacía vibrar las espadas en sus vainas. «Lo que ves no es para tu destrucción, sino para tu revelación», dijo mientras extendía su mano hacia el militar. Un fragmento de pan flotó hasta posarse sobre la palma herida del soldado.
El romano contuvo el aliento. Al contacto con el pan, visiones estallaron en su mente. Vio a un niño mendigando migajas en las calles de Roma. Vio a su propio padre moribundo rechazando un trozo de pan duro por orgullo. Vio legiones futuras desperdiciando cosechas enteras, mientras pueblos enteros morían de hambre. ¿Qué me has hecho?, tartamudeó el centurión, cayendo de rodillas. En ese momento, las 12 cestas estallaron en llamas doradas que no quemaban. De sus llamas surgieron palabras escritas en arameo, griego y latín. Lo que desecháis, os juzgará. Las llamas doradas dibujaban sombras danzantes sobre los rostros de soldados y discípulos por igual. El centurión, todavía de rodillas, no podía apartar la vista de sus propias manos, donde el fragmento de pan ahora mostraba una extraña marca, una espiga de trigo sangrando. Nada de lo que toca se pierde, susurró Jesús, y su voz resonó como trueno distante. Ni el pan que tiras, ni las lágrimas que ignoras. De repente, el pan suspendido comenzó a multiplicarse nuevamente, pero esta vez tomando formas aterradoras. Un trozo se convirtió en un niño esquelético que extendía las manos hacia los soldados. Otro se transformó en un campo de trigo arrasado por fuego. Un tercero goteó como sangre sobre un banquete imperial. Los caballos de los romanos se encabritaron, relinchando con terror. El más joven de los legionarios lanzó su espada al suelo. Estamos malditos. Sus dioses nos juzgan. Pero justo cuando el pánico iba a desatar el caos, una mujer se abrió paso entre la multitud. Vestida con harapos, llevaba en brazos a una niña moribunda. Sin mediar palabra, recogió una de las migajas ardientes y se la dio a comer a la pequeña. El milagro final ocurrió entonces. La niña abrió los ojos, sana. La migaja en su boca se convirtió en un grano de trigo dorado. Del suelo brotaron 12 espigas que formaron un círculo perfecto alrededor de Jesús. El viento silbó entre las espigas recién brotadas, llevando consigo un aroma a tierra mojada y salvia. Todos los presentes, romanos, discípulos, la multitud, quedaron paralizados ante la escena. La mujer de los harapos alzó a su hija, ahora radiante de salud, y sus ojos se encontraron con los de Jesús. Ruth de Sidón, pronunció él, como si ese nombre contuviera un universo de significado. Pedro, temblando, tocó el hombro de Juan. Esa es la viuda de la que habló Elías, la que alimentó al profeta con su última porción de harina. El centurión, aún en el suelo, palideció. Elías, ese relato tiene siglos. ¿Cómo puede estar aquí? Jesús tomó una de las espigas doradas y la partió en dos. En su interior, en lugar de granos, había pequeños rollos de pergamino con escrituras antiguas. Nada se pierde, declaró, y su voz retumbó con eco sobrenatural. Lo que das al hambriento, lo das al cielo. Lo que niegas al mendigo, lo arrancas del futuro. De pronto, la niña sanada señaló hacia el horizonte. Miren, las 12 cestas originales, ahora vacías, comenzaron a flotar y girar, transformándose en 12 tinajas de barro idénticas a las de las bodas de Caná. Dentro de cada una, el agua comenzó a burbujear, tomando el color oscuro del vino, pero también el rojo sangre de la uva pisoteada. Las 12 tinajas de Caná flotaban ahora sobre el mar de Galilea, reflejando no el cielo, sino escenas escalofriantes. Herodes Antipas banqueteando en su palacio, mientras un verdugo llevaba en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Legionarios romanos tirando pan rancio a los perros frente a niños hambrientos. Los mismos discípulos, años después, repartiendo los fragmentos sobrantes a viudas en Antioquía. La viuda Ruth cayó de rodillas, tocando el agua a sus pies. Al contacto, su reflejo mostró una versión más joven de ella misma, vaciando su última jarra de aceite para ungir los pies de un profeta desconocido. Los espejos no mienten, rugió una voz desde las profundidades del lago. Las aguas se agitaron y de ellas emergió una figura envuelta en mantos de fuego. Era el mismo Elías, sosteniendo un cuenco con harina.
El centurión romano gritó: «Los dioses antiguos contra Roma». Pero Jesús alzó ambas manos y el tiempo pareció detenerse. «No son dioses», corrigió, mientras las visiones en el agua mostraban ahora el futuro. Montañas de pan podrido en silos imperiales, barcos hundidos con grano para mantener precios altos, revoluciones nacidas del hambre. Son advertencias. Las obras siempre regresan, como juicio o como cosecha. De pronto, la niña sanada tomó un trozo de pan del suelo y lo arrojó al lago, donde cayó. El agua se partió revelando un camino de piedras blancas que llevaba hacia Jerusalén. Las piedras blancas brillaban con luz propia, marcando una ruta que serpenteaba hacia las colinas de Judea. Pero algo era profundamente inquietante. Cada huella que dejaban al pisarla sangraba brevemente, antes de transformarse en un destello dorado. La niña, ahora caminando al frente con una seguridad sobrenatural, canturreaba una melodía antigua. Lo que la tierra vomita, el cielo lo santifica. Lo que el rico desprecia, el pobre lo multiplica. «Es el cántico de los esenios», exclamó Mateo, revolviendo en sus recuerdos de recaudador de impuestos. «Los mismos que guardan los rollos prohibidos». De pronto, el centurión romano se desplomó, agarrando su brazo izquierdo. Bajo su piel, como gusanos de luz, las migajas que había tocado se movían, dibujando profecías en su carne. Una espiga atravesando un águila imperial. Un pan partido que llovía sobre el Coliseo. Su propio nombre, Claudio Druso, escrito en granos de cebada. Jesús lo sostuvo mientras convulsionaba. «Tu sangre ahora sabe lo que tus ojos negaron. El pan que recogemos hoy alimentará a tus nietos mañana». Mientras hablaba, las piedras del camino comenzaron a quejarse. No era el sonido del viento, era un gemido gutural, como si cada roca contuviera un estómago vacío. La más pequeña de ellas se partió en dos, revelando un núcleo de barro cocido con la forma exacta de un corazón humano. El corazón de barro palpitaba en el suelo con un sonido cavernoso. Boom, boom, boom. Cada latido hacía vibrar las piedras del camino, revelando que no eran simples rocas, sino tumbas petrificadas de aquellos que habían muerto de hambre con pan en las manos. La niña, cuyos ojos ahora brillaban con sabiduría antigua, apretó el corazón de arcilla contra su pecho y declaró: «Los que almacenan el trigo oirán a la tierra gritar bajo sus sandalias». De las grietas entre las piedras comenzó a brotar una sustancia oscura y espesa. No era agua, ni sangre, era mosto fermentado, el mismo de las tinajas de Caná. Al tocarlo, el centurión romano tuvo una visión aterradora. Vio su propia espada transformarse en una hoz que cosechaba su carne. Vio a Jesús en la cruz, con un soldado ofreciéndole vinagre en una esponja. Vio el banquete final del Apocalipsis, donde las uvas pisoteadas gritaban venganza. «Basta», rugió Claudio Druso, arrancándose la capa. «No soy tu enemigo, solo seguía órdenes». Jesús lo miró con una pena infinita. «Las órdenes no alimentarán a los hijos de tus hijos cuando los campos se nieguen a dar fruto». En ese momento, el cielo se oscureció, no por nubes, sino por una bandada de cuervos negros que formaban palabras en arameo con su vuelo. «Las últimas migajas serán semillas o espadas». Los cuervos trazaron un círculo perfecto sobre el grupo, y de sus picos cayeron semillas negras que al golpear el suelo germinaron al instante. No eran plantas comunes, sus tallos retorcidos formaban letras hebreas que deletreaban una advertencia. «Ah, todos los panes serán juzgados». La viuda Ruth, temblando, reconoció el lenguaje. Es el alfabeto de los ángeles caídos. La escritura que usó Satán para tentar a Adán con fruta podrida. De las plantas brotaron frutos relucientes que parecían panes recién horneados, pero al ser tocados por el discípulo Tomás, su superficie mostró reflejos perversos. Y el rey David almacenando grano durante la plaga mientras niños israelitas lamían el rocío de las piedras. Los sacerdotes del templo vendiendo ofrendas de pan a precios exorbitantes.
Judas Iscariote contando monedas de plata frente a un niño mendigando migajas. Jesús arrancó uno de los frutos y lo partió con sus manos. En lugar de pulpa, contuvo un pergamino minúsculo con 7 palabras escritas con tinta que olía a incienso y azufre. La última cena ya ha comenzado. El centurión Claudio, enloquecido, hundió su espada en el suelo. La tierra sangró un líquido espeso que olía a levadura corrompida y vino agrio. De las heridas del suelo emergieron manos esqueléticas que intentaban atrapar sus tobillos. «No son demonios», gritó la niña, ahora con voz de 1000 ancianos. «Son los hambrientos de todos los siglos que reclaman lo que les fue robado». Las manos esqueléticas arrastraron al grupo hacia un túnel bajo las piedras sangrantes. El aire olía a horno sobrecalentado y vino agrio. Las paredes estaban recubiertas de moldes de pan petrificados con formas humanas, bocas abiertas en gritos silenciosos, vientres hinchados de hambre falsamente saciada. La niña profeta alzó su corazón de arcilla, y este iluminó una escena dantesca. Mesa del juicio final. 12 tronos hechos de hogazas duras como piedra, donde se sentaban figuras regordetas con coronas de espigas de oro. Frente a ellos, platos rebosantes de banquetes imaginarios que se convertían en polvo al tocarlos. «Los 12 panes de la proposición», gritó Pedro. «Pero, pervertidos». Jesús caminó hacia la mesa central. Al pisar, cada paso dejaba una huella de verdadera harina sin levadura. Los falsos reyes panaderos comenzaron a derretirse como cera, revelando su verdadera naturaleza. El rey desperdicio, con rostro de cerdo, devorando sus propias extremidades. La reina especulación, ojos de monedas, calculando el precio del aire. El príncipe hambre artificial, boca cocida, vomitando semillas estériles. De pronto, el pan que Jesús había recogido en Galilea cobró vida en su bolsa. Las migajas saltaron hacia la mesa maldita y se clavaron como estacas en los tronos, mientras una voz tronó: «Tomad, comed. Esto es mi cuerpo partido por los que habéis desechado». Los discípulos cayeron de rodillas. Comprendieron demasiado tarde. Las obras eran la verdadera Eucaristía. Un estruendo sacudió el túnel cuando los tronos de pan maldito se desmoronaron. De sus ruinas emergió un horno gigante cuyas llamas formaban versículos del Levítico distorsionados. Ningún pan con pecado será ofrecido, pero toda ofrenda sin amor es pecado. La niña profeta extendió sus manos hacia el fuego. En lugar de quemarla, las llamas le tejieron un manto de espigas doradas mientras declaraba: «Buscan el arca, pero el verdadero tesoro es lo que dejaron pudrirse en los graneros del templo». Una escalera de migajas brillantes apareció ante ellos, llevando hacia arriba. Al subir, descubrieron que emergían justo en el atrio de los sacerdotes, frente al mismísimo Sanedrín. Los fariseos, en pleno debate sobre impuestos rituales, gritaron al verlos materializarse entre humo y harina sagrada. El sumo sacerdote Caifás se puso en pie, derramando su copa de vino. «Profano, has traído basura gentil al lugar santo». Jesús abrió su bolsa y dejó caer una sola migaja de Galilea sobre los mármoles pulidos. El impacto resonó como trueno, agrietando el piso para revelar una cámara oculta. Dentro, 12 tinajas de oro rebosaban de pan mohoso, cada uno sellado con nombres: «El diezmo del pobre», «Ofrenda de la viuda», «El pan del huérfano». «Han convertido el hambre en impuesto», rugió Jesús mientras las tinajas estallaban, liberando un enjambre de langostas de harina que devoraron los rollos de deudas del templo. El enjambre de langostas de harina formó un torbellino sobre el atrio, deletreando palabras en arameo con sus cuerpos. «Gloria y poder». Caifás, con su túnica manchada de vino derramado, gritó a los guardias del templo: «Matadlos. Están profanando la Pascua». Pero cuando los soldados levantaron sus lanzas, las migajas de Galilea que Jesús había recogido saltaron como flechas, incrustándose en las armas. Al contacto, la madera de las lanzas brotó en espigas de trigo y las hojas de metal se descompusieron en pan ácimo. La viuda Ruth, llorando,
Recogió una de esas extrañas espigas lanza y la alzó hacia el cielo. Es la ofrenda de Melquisedec. Pan y vino para los que no tienen altar. De pronto, el velo del templo se agitó sin viento. A través de sus hilos, se veía una sombra gigantesca manipulando balanzas de oro falsas. Jesús avanzó hacia el Santo de los Santos, sus pies dejando huellas de masa sin levadura que quemaban el mármol como fuego. «Salid, panaderos de Babilonia», ordenó. «Vuestro horno se ha enfriado». El velo se rasgó con un sonido atronador, revelando un espectáculo blasfemo. El arca de la alianza convertida en horno de panadería, con querubines esculpidos sosteniendo bandejas de sobras. Los rollos de la Torá horneados como panes decorativos, sus letras sagradas mezcladas con transacciones de grano. El sumo sacerdote anterior, Anán, pesando polvo de oro en la mesa de los panes de la proposición. El hedor a levadura corrompida llenaba el Santo de los Santos. Entre los rollos de la Torá horneados como panes, un contrato sellado con sangre de cerdo flotaba sobre el arca profanada. La niña profeta lo tomó y sus ojos sin edad leyeron en voz alta. Acuerdo entre el Sanedrín y la Legio X Fretensis. O asterisco 1 saco de trigo del templo igual a un ciclo de plata para el templo asterisco. O asterisco 1 esclavo rebelde igual a 3 medidas de harina fina para Roma asterisco. O el Mesías entregado igual a monopolio del comercio de grano en Judea asterisco asterisco. Los discípulos retrocedieron horrorizados. Judas no había vendido a Jesús por plata, sino por controlar el pan de los pobres. El centurión Claudio, demudado, cayó de rodillas. Nosotros solo cumplíamos órdenes del pretorio. El hambre es mejor arma que las espadas. Jesús se acercó al arca y con un gesto, las tablas de la ley cayeron de su interior, pero estaban escritas al revés. No robarás el derecho a comer. No codiciarás las migajas de los hijos de tus siervos. De pronto, el pan de Galilea que Jesús había guardado cobró vida, transformándose en un martillo de harina candente. Con un golpe seco, estrelló el contrato contra el suelo. El impacto desencadenó el juicio de las espigas. Los sacos de trigo robados se convirtieron en escorpiones que picaron a los sacerdotes. Las monedas del templo gritaron los nombres de los niños que murieron de hambre. El arca misma vomitó un río de grano podrido que inundó Jerusalén. El grano podrido del arca corrompida se arremolinó formando un torbellino que devoró los candelabros del templo. Entre las sombras, una figura encapuchada intentó huir arrastrando un saco marcado con sangre. «Y ese caer yo, Judas», gritó Pedro, blandiendo una espigalanza. «Tú hiciste este pacto con Roma». El traidor se volvió, y su rostro era un mosaico de monedas de plata soldadas a la piel. Cuando abrió el saco, en lugar de piezas de plata, contenía migajas del pan de Galilea. «No las toquéis», advirtió la niña profeta. «Son las que él robó antes de la multiplicación». Jesús extendió su mano hacia Judas, y las migajas en el saco cobraron vida como avispas de harina, clavándose en los ojos del discípulo caído. Visiones forzadas entraron en su mente. Vio a su madre muriendo de hambre mientras él contaba monedas. Vio a niños lamiendo las paredes del templo durante el asedio romano. Vio su propio cadáver hinchado en el campo de sangre, pero con el estómago reventado de pan no digerido. «Basta», aulló Judas, arrancándose las monedas de la cara. «Yo solo quería que el reino llegara rápido». El hambre obligaría al Mesías a actuar. El suelo se abrió bajo sus pies. Del abismo emergió un árbol de orca hecho de masa fermentada. Sus raíces eran manos esqueléticas que se aferraban a sacos de trigo. Las raíces de masa podrida se enroscaron alrededor de Judas, insertándose en su boca, nariz y oídos. El árbol de orca susurraba con voz de trigo molido. «Yo era pan, y me convertiste en arma. Yo era vida, y me hiciste muerte». Judas forcejeó, pero cada movimiento hacía que las migajas incrustadas en su piel se multiplicaran, cubriéndolo como una costra dorada. De pronto, su grito se convirtió en el sonido de un cuerno de sofá retumbando desde las profundidades. El suelo del templo se partió en 12 secciones,
revelando cámaras ocultas bajo cada losa. 1. Niños esqueléticos encadenados a molinos de harina. 2. Sacerdotes ancianos falsificando medidas de grano. 3. Legionarios romanos quemando cosechas ante un Jesús crucificado en un icono. Pero en la 12ª cámara estaba la verdadera arca de la alianza, cubierta de polvo y telarañas, pero intacta. Sobre ella, un cuenco de barro con un único trozo de pan ácimo. La niña profeta corrió hacia el arca y tomó el pan. Al romperlo, un relámpago iluminó todo Jerusalén. Las migajas que caían se transformaron en letras de fuego que escribieron en el aire: Este es mi cuerpo, partido por los que nunca fuisteis invitados a la mesa. Judas, ahora mitad hombre mitad pan petrificado, extendió una mano deforme hacia el arca. Yo solo quería un lugar en el banquete. Las letras de fuego formaron una visión en el aire. Una mesa tendida en el aposento alto días antes de la última cena. Los 12 apóstoles comían pan fresco mientras afuera una multitud de mendigos observaba hambrienta a través de las ventanas. Judas apareció en la visión, sosteniendo una bolsa. Maestro, ¿por qué no vendemos este pan para dar a los pobres? Pero la escena se distorsionó, revelando la verdad oculta. A Pedro apartando a un niño leproso que tocó el pan. Juan guardando gasas extra para después. Los otros discípulos tirando migajas impuras que habían tocado gentiles. Jesús en la visión lloró mientras recogía exactamente 12 migajas del suelo. Las guardó en su bolsa sin decir palabra. Ese fue el verdadero pecado. Rufió el árbol orca. No la traición de Judas, sino el desperdicio de los justos. El arca de la alianza se abrió de golpe. En lugar de las tablas de la ley, contenía un pequeño banquete. Un pez asado con marcas de clavos en sus lados. Un racimo de uvas que goteaba como sangre. O el pan ácimo que la niña había partido, ahora mostrando la imagen de un niño durmiendo en un pesebre. Judas, al verlo, comenzó a desintegrarse en harina. Entonces, ¿el reino era para ellos primero? Un viento sobrenatural levantó a los presentes, arrastrándolos hacia Belén. Las mismas piedras del camino cantaban: donde el trigo nace, allí el secreto yace. Al llegar a la gruta de la Natividad, la niña profeta colocó el pan del arca sobre el suelo desgastado. Al contacto, la roca se volvió transparente, revelando una escena oculta bajo tierra. Un horno de arcilla primitivo aún caliente después de 30 años, con una sola hogaza olvidada en su interior. La marca de pequeños dientes permanecía en su costado. ¿Quién? Empezó a preguntar Pedro, pero María, la madre de Jesús, emergió de las sombras con lágrimas en los ojos. Fue él. Mi niño mordió ese pan mientras yo horneaba para los pastores que vinieron a adorarle. El centurión Claudio cayó de rodillas ante el horno. Es el pan que nunca compartió. El primer alimento del Dios hecho hombre. Jesús tomó la hogaza petrificada y la unió a las obras de Galilea. Al juntarse, un destello cegador mostró la verdad última. Las migajas recogidas eran los pedazos perdidos del primer pan de Cristo. Cada fragmento contenía memorias divinas. La hambruna que obligó a la Sagrada Familia a huir a Egipto. Los niños asesinados por Herodes, cuyas últimas lágrimas cayeron sobre trigo pisoteado. No las toquéis, advirtió la niña profeta. Son las que él robó antes de la multiplicación. Jesús extendió su mano hacia Judas, y las migajas en el saco cobraron vida como avispas de harina, clavándose en los ojos del discípulo caído. La promesa antigua: Dios será pan partido para los que el mundo partió. El pan de Belén y las obras de Galilea flotaron sobre el pesebre, girando como planetas en una órbita sagrada. De su unión brotó un trigo dorado cuyas raíces perforaron el suelo hasta alcanzar los graneros de Egipto donde José almacenó cosechas, los campos de Booz donde Ruth espigó para sobrevivir, el monte de los olivos donde un sudor como gotas de sangre regaría la tierra. María extendió sus manos y las espigas formaron una corona de luz sobre su cabeza. Cuando habló, su voz resonó con eco de eternidad.
Lo que el mundo tira, Dios lo recoge. Lo que el poder pisa, el cielo lo multiplica. Judas, ahora reducido a un montón de harina animada, arrastró sus últimos granos hacia el pesebre. ¿Y para mí? ¿Ni siquiera una migaja de perdón? Jesús sopló sobre el polvo de Judas. Las partículas se elevaron, formando la constelación de un árbol en el aire. Tú mismo serás la sobra que dará esperanza a los traidores. Por siglos te recordarán, para que nadie olvide que hasta la última migaja puede ser redención. De pronto, el sol se oscureció. No por eclipse, sino porque miríadas de ángeles cubrían el cielo, cada uno sosteniendo un cesto con las lágrimas de los hambrientos, un cuenco con las migajas robadas a las viudas, una hoz para cosechar las obras de misericordia. Los ángeles descendieron como una tormenta dorada. Con sus hoces, cosecharon el trigo sagrado que brotaba del pesebre y lo lanzaron al cielo. Allí, se transformó en una mesa infinita que atravesaba tiempo y espacio. O en un extremo, los magos ofrecían sus dones al niño Jesús. O en el centro, la multitud de Galilea comía los panes multiplicados. O al final, los mártires de todos los siglos celebraban el Cordero degollado. Jesús tomó la última migaja, una que brillaba con luz propia, y la partió en dos. Tomad, esta es la sobra que nadie quiso, pero que alimentará eternamente. Al comerla, Pedro recordó haber negado el pan a un mendigo la noche que negó a Cristo. María Magdalena sintió en sus manos el perfume que derramó, ahora convertido en aceite para cocinar. O el centurión Claudio probó por primera vez el sabor de pan compartido. Judas, ahora polvo redimido, se integró a la mesa como sal en la masa, recordando a todos que el reino no es banquete de perfectos, sino cosecha de segundas oportunidades cultivadas con sobras de amor. Y cuando el sol volvió a brillar, solo quedó un solo cesto en el pesebre vacío. Dentro, 12 semillas que la niña profeta plantó en el corazón de cada presente.